Qué gusto saludarles, bienvenidos a su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nosotros esperamos que igual que ustedes, felices porque, bueno, se han cumplido ya 15 años de intensa actividad domingo tras domingo de lo que es la vía recreativa. Un 12 de septiembre del 2004 se puso en marcha este gran proyecto que hoy ya lleva 15 años hecho realidad y con altas y bajas, pero bueno, es importante conocer cuál es la historia, cómo empezó esto que es la vía recreativa. Anteriormente era recreativa, hoy es recreativa, que le han dado modificaciones y que a lo largo de 15 años ha pasado muchos personajes. Hoy en día, sí, las autoridades en turno, bueno, pues están contentos, aventando. El fin de semana pasada, ahí en la Minerva, invitaron a varias quinceañeras, hicieron todo. Pero usted sabe verdaderamente cómo nació este proyecto, qué tuvo que pasar, por qué lo maneja Fomento Deportivo en Comú de Guadalajara. Todas estas interrogantes las iremos desmenuzando y las iremos aclarando para todos ustedes, y para ello, para mí, me da muchísimo gusto recibir en esta su casa a la maestra Lucy Barriga, creadora y promotora de la vía recreativa en la zona metropolitana. Sí, no se sorprenda, no son los actuales, no. Lucy Barriga es verdaderamente la creadora y promotora de la vía recreativa en la zona metropolitana. Lucy, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Nacida en Colombia? Nacida en Colombia, naturalizada mexicana ya hace bastantes años. Muy tapatía. Muy tapatía. Sí. Junto con Lucy Barriga también llegó otro personaje muy importante, quien es el ingeniero John Alberto Restrepo, creador y primer director operativo de la vía recreativa de la zona metropolitana. Ingeniero, ¿cómo está? Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿No se quiere ir a Colombia otra vez o sí? No, yo creo que ya no. ¿Ya no? No, ya llevo muchos años acá. ¿Cuántos años ya lleva aquí? 16 años ya. 16 años. Con todo y la vía. Con todo y la vía, sí. Bueno, pues es interesante. ¿Por dónde empezar? Pues creo que ¿cómo empezó, cómo surgió esta idea, este proyecto, Lucy, ingeniero, de la vía recreativa? Hay que decirlo. El creador, ahora sí que la madre de lo que ha sido, es un país al que hay que agradecerle muchos otros países y muchas ciudades, como es Colombia. Ahí es donde nace, y nace, tengo entendido, por una inquietud y una necesidad de tanta contaminación, y Colombia decide meter la bicicleta y sacar autos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es parte del proceso que hace en Colombia. Colombia trae una filosofía y un trabajo desde los años 70, en donde se empieza a hacer todo el tema de rescate del espacio público, todo el tema de las reservas ambientales, y se empieza a cruzar y a combinar con políticas públicas para el deporte, la recreación y el tiempo libre como estilos de vida saludable. Ajá, esto estamos hablando porque sí. Colombia, bueno, inaugura la vía en 1974. Es la primera. La primera, ¿no? Sí, la primera que se hizo. Son los primeros 24 kilómetros que teníamos. Y que inclusive los manejaba el Departamento de Tránsito de Colombia. Colombia, sí. Que no les dio mucho resultado. Pues no, era básicamente un programa en donde única y exclusivamente se cerraban las avenidas, ciertas avenidas, para completar estos 24 kilómetros, pero no tenía ningún tema en cuanto a programas o impactos directamente con la gente realmente. ¿No? Claro. No había. Ingeniero y Lucy, ¿ustedes en ese entonces o cómo fue? Porque tengo entendido que estuvieron un buen rato trabajando allá en Colombia en este proyecto. Sí.
Yo me vinculo al gobierno en el año 93, más o menos, de Colombia. Y el programa que me encomiendan en ese entonces es la ciclovía o vía recreativa, como la llamamos acá. Allá es la ciclovía dominical, la ciclovía recreativa. Yo duro 10 años trabajando en Bogotá como directora de las ciclovías de Bogotá, y en ese trabajo invito al ingeniero Jonah a que me acompañe y me apoye. Ahí lo conocí, de hecho ahí es donde empezamos a trabajar, y él me lo vinculo, y él es el que me ayuda a operar todo el programa. Y pasamos, la primera etapa pasamos de 24 kilómetros a 81 kilómetros. Y cuando nos retiramos, que nos retiramos en el 2000, yo me retiré en el 2003, que es cuando me vengo para México, quedan 121 kilómetros. O sea, de 24 kilómetros dejamos 121 kilómetros, y cuando empecé, de los 24 kilómetros iban unas 300,000, 400,000 personas más o menos, y dejamos 1,5 millones de usuarios. Entonces, y dejamos toda una estructura operativa en el recurso humano, el servicio social, la policía de Bogotá, porque allá sí hay un servicio con la policía muy importante, todo el tema de la señalética, señalización permanente, transitoria, de manual, creamos el programa de los guardianes o los guías, que aquí llamamos, un programa muy completo para el servicio social, que allá se presta desde la preparatoria, no tanto en la licenciatura. Creamos unas corredores y redes de vías conectadas como tal, y creamos un programa paralelo también a la ciclovía recreativa que se llama Recreovías, que son estaciones de aeróbicos, fundamentalmente de actividad física. Entonces se dejó mucho trabajo. Lucy, aquí en esto tengo entendido que duran 10 años trabajando allá. 10 años fuimos. Aquí la pregunta clave, ingeniero, es esto. ¿Realmente se consiguió o se ha conseguido el objetivo por lo que se creó la vía recreativa en Colombia? Es decir, disminución de los vehículos y de la contaminación. Desafortunadamente no, porque con el incremento igual de población en la ciudad como tal, vino un incremento también vehicular. Sí aportó muchísimo a la actividad física y al posicionamiento social que debe tener la gente frente a su ciudad. Eso es. Apropiarse de su espacio público. Eso ayudó muchísimo, sobre todo a que hoy en día en Colombia se tengan ciclovías permanentes muy bien diseñadas a nivel de transporte público, no recreativo. Okay. Sí, entonces sí fue un impulso grandísimo en cuanto al transporte. Muy bien. ¿Y cómo es entonces? Esa es la actividad. ¿Y cómo es el vínculo? ¿Cómo se liga? ¿Y cómo es la invitación? ¿Cómo llegaron a México? Hay un presidente municipal que aprovecho para saludarlo, no sé en dónde está, nunca más lo volví a ver, es el licenciado Jesús Alfredo Delgado. El licenciado Jesús Alfredo Delgado era presidente municipal en el año 2002 del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Él se hospeda él va a Bogotá y se hospeda en un hotel, haz de cuenta, un hotel que queda al frente de Avenida Juárez. Ajá. O al frente de Mariano Otero. Entonces, él sale de este hotel, y cuando sale del hotel en la mañana, el domingo a las 8 de la mañana, se encuentra con el programa al frente y pregunta que quién le puede dar información sobre el programa, y le gustó. Al señor le gustó el programa, y coincide que yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, y le dicen: ¿quiere que hablen de la vía o quiere que le ayude a implementar la vía? Un programa. Entonces le dicen, no, que nos ayuden a implementar el programa. Entonces la persona experta que conoce el tema, que sabe, que ha desarrollado todo este modelo, se llama Lucy Barriga, ella está ahorita en Estados Unidos, te pasamos sus contactos, y pues si quieren aprovechenla y búsquenla. Yo estaba atendiendo un tema personal, todavía trabajaba con gobierno de la alcaldía de Bogotá. Y es así que un buen día me llamó una persona aquí de México y me dice: oiga, me dieron sus datos, el presidente municipal de Ciudad Juárez quiere que venga aquí a la ciudad, y que si nos puede hacer el favor y nos hace un diagnóstico para implementar el programa que usted tiene allá en Bogotá. Te estoy hablando octubre del 2003.
2002. Sí. Octubre del 2002, en 24 horas termino yo viniendo a México. Así, rapidito. El Instituto de Planeación, el IMIP, de Planeación de Ciudad Juárez, que de hecho es de los primeros institutos que hay en México también. El IMIP me contacta, una persona de ahí, tenemos una muy buena amistad con ellos, y es como yo llego aquí a México en octubre del 2002. Ok. ¿Se vino el ingeniero? ¿Te viniste también No, con todavía ella, o no, ahí todavía no me lo traigo. Yo No, llegué no. acá el 9 de enero del 2003. 2003, Ya. ok. Entonces, llegas, te pones a trabajar en 2002, presentaste. Se todo. presenta la propuesta al presidente municipal de Ciudad Juárez, él le gusta el programa y me dice, ¿cuándo llega? Ajá. Ya mismo, la trae. ¿Qué hay que hacer? Entonces, obviamente, todo el proceso de migración y todo el trámite. Entonces, yo le pedí que me diera oportunidad de traerme un equipo de trabajo. Ajá. Y es así que me traigo pues al ingeniero John Ok. Restrepo conmigo. Así llega él conmigo. Ciudad Juárez fue entonces en México la primera que tuvo la Sí. vía recreativa. Sí, correcto. Es correcto. La Es primera. correcto. Un año. Un año. ¿Y la dejaron con cuánto kilometraje? o Tenía, con cuánto tenía 35 kilómetros. kilómetros, alcanzaron a ir más de 35,000 personas, se conectaba con El Paso, Texas, y lamentablemente por un tema de grilla política entre el PRI y el PAN, a finalizar del 2003, los partidos no quisieron seguir apoyando el proyecto y lo acabaron con Y la lo mano en dejaron. la cintura. Así de fácil lo Así. acabaron. Bueno, Ajá. después, ¿qué pasa ahí? En- ¿Cómo llega? ¿De ahí viene ya que llegaste a Jalisco? Sí. Bueno, En ese 2003... aguántame poquito sí. porque vamos a ir a la pausa para no hacer... Y regresamos con el ingreso o la llegada de Lucy Barriga a Jalisco. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, y nuestros invitados, Lucy Barriga, creadora y promotora de la vía recreativa en la zona metropolitana, así como el ingeniero John Alberto Restrepo, creador y primer director operativo de la vía recreativa. Esperemos que de veras, bueno, hay muchos jóvenes hoy que ya 15, 16, 15 años, pues ya no se hacen, y eso sí le concedo la razón a Tomás Gallo, pues ya no conciben vivir sin una vía recreativa, sin el domingo ir en su bicicleta a pasear. Eso se ha hecho un hábito muy interesante. Pero bueno, vamos a lo que es los orígenes, estamos viendo, y Lucy llega a Jalisco. ¿Cómo fue que llegó? ¿Quién te invitó? ¿Te veniste? ¿Qué pasó? Yo estaba en Ciudad Juárez y trajeron de invitado al doctor Enrique Peñalosa aquí a Guadalajara en septiembre del 2003. Enrique Peñalosa, Que en ese entonces era exalcalde de Bogotá, hoy en día es alcalde, actualmente es alcalde de Bogotá otra vez. Es el segundo periodo de él como alcalde. Entonces, hay un grupo de empresarios denominados Ciudades Públicas, hoy en día Guadalajara 2020, y ellos lo invitan a que les hable sobre los proyectos de infinidades de cosas pequeñas, de cómo hizo él para transformar a Bogotá. Así es que yo llego a Guadalajara porque lo invitan a él y como conocían que yo estaba en Ciudad Juárez, me invitaron también a que viniera pues a acompañarlo en su estancia aquí en Guadalajara. Ajá. Y es así que conozco al grupo de empresarios, entre ellos pues obviamente Tomás López Miranda, Pepe Palacio, Rocío Herrera, Carlos Álvarez del Castillo. Hay muchísimos empresarios que ahorita de pronto que son personajes sí. que no, usualmente no se les da el crédito, ¿eh? Sí, hay que señalarlo. También hay que darles porque hay que darle el crédito. Gracias al trabajo que ellos han hecho también durante todo este tiempo, también se ha podido mantener la operación del programa, porque ha sido una lucha de muchos frentes. Claro. Y ellos han trabajado mucho como Guadalajara 2020, igual yo hago parte de ellos me acogieron y estoy involucrada ahí con ellos todo el tiempo. Ok, que eso además una institución que echa a andar el proyecto sin motivos de lucro, tengo entendido. Totalmente. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿Ya estaba ingeniero también? Sí, ya sí, claro. ¿Qué buscaban? ¿Qué les plantearon? ¿Qué querían? ¿Qué se quería aquí en Guadalajara?
Básicamente, el tema de Guadalajara 2020 lo que hizo fue impulsar y lograr concadenar toda la parte política, ¿sí?, empresarial y ciudadana. Ajá. Definitivamente logramos que bajo ese conjunto de Guadalajara 2020 posicionara esos tres frentes y definitivamente se lograra implementar el programa. Claro. De lo contrario iba a ser complicado realizarlo. Que era un programa que, a diferencia en Colombia, bueno, allá buscaban la contaminación. Aquí se buscaba, tengo entendido, la recuperación de espacios. Recuperación de espacio público, separar esa línea que hay entre la calzada para allá y la calzada para acá. Okay. Esa, y cohesión social. O sea, toda la parte de integración social, esos tres elementos son los primeros. Y obviamente se hizo un estudio que lo hizo la Universidad Autónoma, el primer estudio técnico-social para la vía recreativa de Guadalajara, la que hizo todavía la Autónoma. Se debe, tengo entendido, ¿no? No, ese ese es otro. No, ese se pagó. Bueno. La Universidad Autónoma hizo el primer estudio de impacto y hizo el primer estudio de concepto como tal. Lo hicimos antes, durante y después con la Universidad Autónoma. Y ese estudio arrojaba que el 32% de la población del área de Guadalajara dormía el domingo hasta las 4 de la tarde, por ejemplo. Ajá. Esa es una de las cosas que también encontramos, es que el programa sirvió para identificar y detectar que no tenemos parques, que no tenemos espacios públicos, que nos falta arborización, que tenemos una mala cultura vial, que tenemos una pésima trabajo de actividad física, el tema del deporte también, los espacios deportivos, las unidades deportivas y todo lo que contamos para el deporte, la recreación y el tiempo libre que tenemos en la zona metropolitana, subutilizados y muchas veces abandonados, o algunos otros sí están rescatados pero no utilizados como quisiéramos que fuera, y otros están tomados por personas gratas a ratos. Entonces, todo ese trabajo se ha venido ganando y se ha venido cambiando. Eso es lo que arrojó el estudio y de ahí eso es lo que arrojó el estudio. Estamos hablando de 2003. 2003. A fin de cuentas, en ese entonces se hace el proyecto, pero tengo entendido que hubo un freno de mano por cuestiones también como en Ciudad Juárez, ¿no? Políticas. Sí, claro. No sé. Sí, es correcto. Sí, ha habido siempre hay mucha resistencia con este tipo de programas, porque los programas de esta naturaleza que tienen tanto impacto en la ciudad, que implican movilidad, que implican espacio público, en donde participan tantos actores, en donde se tienen que tomar tantas decisiones, primero hay un miedo a que fracase. Yo tengo una frase, y te lo decía ahorita, los fracasos son huérfanos. O sea, si el programa fracasaba, la que estaba en juego y la que perdía todo su prestigio era Lucy Barriga. Si el programa funcionaba, pues tiene muchos padres, ¿no? No, pues hoy ya lo están disfrutando muchos dueños, ¿no? Entonces, hubo muchos conflictos porque, por ejemplo, en su momento Vialidad no quería que cerráramos todo, quería que cerráramos todos los cruceros. El primer corredor que se hace es el de Javier Mina, Juárez y Vallarta, que son 11.7 kilómetros, que más o menos tiene unos 87 cruceros norte-sur, sur-norte. Y salimos 3 días antes de Vialidad, salimos con la instrucción de que se tenían que cerrar todos los cruceros y solo se tenían que poner en funcionamiento 32 cruceros. 32. En ese entonces el de Vialidad era... ingeniero es comandante Mónico Rosales. Pero hubo o sea, ya estaban a punto de ser y la inauguración se tuvo que posponer también porque vinieron, si no mal lo recuerdo, los comicios electorales y le tuvieron miedo. Sí, hay muchas cosas que se hicieron, pero de todos modos al final del día llegó el día. Hay 2 cosas que se hicieron también del 12 de septiembre, o sea, que estamos cumpliendo años. Entonces, la primera jornada se hizo de 8 de la mañana a 12 del día. Ajá. 2, nosotros siempre, y cuando digo nosotros hablo de John Restrepo y mi persona,
siempre le dijimos al grupo de empresarios, a los de Guadalajara 2020 y a todos los que estaban detrás empujando todo el proceso, era que no nos comprometiéramos a dar datos tan grandes de cobertura y de participación, porque como puede que salieran 1,000 personas, puede que no saliera ninguna, porque era muy poco... No, pues sí, claro que les daba miedo. Era muy difícil. 3, pues obviamente el riesgo y la apuesta que le hace el presidente municipal en ese entonces, Emilio González Márquez, de aceptarle a los empresarios que lo hagan. Pero los empresarios asumieron la responsabilidad política y se lo dijeron. Usted permítanos hacer el programa. 1, 2, que sea Lucy Barriga la que lo haga. Ajá. Y 3, el costo político nosotros lo asumimos, usted no se preocupe. Y nosotros trabajamos para que los medios de comunicación, todas las organizaciones civiles, todas las universidades, todos los que tenían que ser, todos los actores, puedan apoyarnos y participar del proceso. Claro. Vamos a hacer una pausa, al volver seguiremos ya con lo que fue el estreno, qué pasó, qué pasaba, hubo nervios, no hubo nervios. Lo que sí le puedo asegurar que hubo muchos recordatorios del Día de la Madre porque era una situación en el 2004 que fue rechazada totalmente o gran parte por la sociedad, pero eso no lo platicarán precisamente quienes lo vivieron directamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, y nuestros invitados, la maestra Lucy Barriga y el ingeniero John Alberto Restrepo, que verdaderamente son los creadores de la vía recreativa que está festejando ya 15 años de vida y bueno, estamos en este diálogo. Entonces llegó el día, mi querida Lucy, ingeniero, John, llegó el día de que se tendría que poner, a pesar de que los empresarios dijeron, asumimos esto, lo otro, ¿qué pasó? Nervios, yo creo no se querían levantar ese día, o como, no sé. Dormimos. Yo creo que es importantísimo resaltar muchísimo el tema que para nosotros llegar al día de la implementación, el 12 de septiembre del 2004, iniciamos un proceso desde mayo de ese año, ¿no? Con estudios técnicos viales y sociales que sustentamos ante Vialidad en su momento, los cuales pues ellos daban por desechados realmente y estaban totalmente soportados. Sí teníamos un temor grande y el temor más grande todavía para Vialidad era que 2 extranjeros en 6 meses vengan y les digan vamos a cerrar Vallarta desde Tetlán hasta la Minerva completamente. Vamos a sacar 1.500 vehículos aproximadamente que salían cada hora en su momento sobre Vallarta y los vamos a desplazar a vías alternas, donde los estudios nos daban el soporte de que efectivamente se podían desplazar a vías alternas. Entonces sí había un temor grandísimo por Vialidad. Nosotros obviamente con la experiencia que teníamos sabíamos que contábamos con el aval técnico en principio, que era importantísimo. Hay otra cosa que me gustaría resaltar muchísimo y es el grupo de guías. Nosotros capacitamos un personal desde mayo, desde ese año hasta septiembre para el inicio, jóvenes universitarios de diferentes universidades de Guadalajara, de toda la zona metropolitana, convencidos, los enamoramos del programa antes de iniciar. Creo que fue un grupo excepcional. Es más, el director operativo actual de la vía es una persona que capacitamos nosotros, el de Zapopan también, y pues algunos otros que quedaron, otros ya son profesionales y ya con esposas, hijos hoy en día realmente, pero que en su momento eran jóvenes convencidos y enamorados del concepto. Pero entonces, no sabían a qué se iban a enfrentar, además. A ver, ¿por qué? Platícanos. Porque no se iban a encontrar con algo bueno que les fueran a felicitar el Día de la Madre, ese preciso día. Pero creo que eso fue importantísimo realmente, claro. Tener un grupo operativo que cumpliera las tareas que necesitábamos nosotros para los cierres viales. ¿Qué te preocupaba en ese entonces, Lucy, el día A mí me preocupaba que tuviésemos un accidente, por ejemplo.
Me preocupaba que no saliera la gente, que la gente no la usara, porque el éxito de la vía hoy en día es de la gente. Ustedes, los usuarios. Sí, totalmente. Hay que reconocérselo y hay que dárselo y agradecérselo. Y yo se los agradezco, aprovecho este escenario para agradecerles, porque sin ustedes nosotros no hubiésemos podido tener el éxito que tiene el programa hoy en día. Cualquier programa, si no tiene usuarios, nada que hacer. Entonces, eso nos preocupaba. Un accidente, nos preocupaba un accidente automovilístico, que nos preocupaba que no lo usaran. Nos preocupaba que la gente no entendiera la dinámica, que de hecho nos costó mucho trabajo. O sea, abrir una calle y dejarla libre de vehículos para que tú salgas a caminar, a trotar, a usar la bicicleta, a sacar a la mascota, ir con la carriola, y que conservaran derecha e izquierda, fue un reto. Claro. O sea, hay que señalar que no había esa costumbre, no para se nada, tenía esa costumbre. Digo, sí, venía el desfile de charros, el desfile deportivo, bueno, se cerraba alcalde, pero sabía todo el mundo y era en un sector, pero tanta cantidad y avenidas tan importantes, la verdad es que no. Inclusive a mí me consta muchas críticas de la prensa en ese entonces. Días antes también. Días antes, en fin. Sí. Y ¿cuánto fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la mayor sorpresa de ese día? Pues la mayor sorpresa para todos, hasta para la misma ciudad, para los medios de comunicación, para las universidades, para los mismos muchachos, porque tenemos que hablar de los guías, de los servidores sociales, tenemos que hablar de vialidad, de los agentes de tránsito que nos ayudaron, nos ayudó Protección Civil, nos ayudó Seguridad Pública también, porque Seguridad Pública participa también, servicios médicos municipales. O sea, este es un programa en donde hay un trabajo interinstitucional muy fuerte. O sea, no es un programa en donde solamente lo hace una sola dependencia. O sea, es un trabajo transversal, es interinstitucional y se necesita la suma de esfuerzos para poderlo lograr y sacar adelante. Ingeniero Lucy, les reportaron, ¿se acuerdan la cifra que les reportaron que se manejó de manera oficial? Pues yo me metí, hay unos que dicen que 5, que 45, realmente no sé. ¿Ustedes la cifra oficial ¿La que inicial? les reportaron? Sí, la inicial. El día que aperturamos nosotros el programa, nosotros en Colombia teníamos implementado un programa que aún debe manejarse en Colombia para determinar estadísticamente la población que asiste a la ciclovía en Colombia. Ese lo implementé yo acá, realmente. Calculábamos nosotros, y con una estadística pésima, tanto Lucy como yo, que tenían que salir 5,000 usuarios. Y si salían 5,000 usuarios nos íbamos a sentir maravillados, realmente. Sí. En la mañana, cuando cerramos, pues obviamente primero el choque vehículo, sobre todo, más que el usuario como tal, era el servidor social, el de vialidad, el de protección civil, el guía, nosotros manejando la parte operativa, encontrarnos con el choque del usuario del vehículo. Sí, decirle, sabes que no puedes pasar por acá, y no, ¿cómo así? Entonces toma esta vía, toma la otra. Ya habíamos diseñado desvíos que estaban informados y todo, pero pues la gente no hace mucho caso, hace caso omiso a ese tipo de cosas. Poco a poco, cuando fue saliendo la población al programa, pues nos ayudó muchísimo, porque obviamente el del vehículo, el usuario del vehículo se da cuenta que pues sí la están utilizando, ¿no? Claro. Que era como el temor más grande nuestro. Sí, se vale que estuviera solo, no sé, X horas. No, la verdad. No ha pasado. Pues nos encontramos con la sorpresa que salieron 35,000. 35,000 usuarios. Ustedes son la cifra oficial que le tienen, que sí, tienen el reporte. Sí, sí, sí. Muy bien. Y después de eso, ¿qué? Pues resulta que el primer... ¿Ya pudiste dormir o no? No, el primer domingo fue de 8 a 12. Ajá. Y entonces nosotros desde el primer momento les habíamos dicho, vámonos de 8 a 2. Y entonces, no, mejor así. Además otra cosa, para que sepan de la parte de la historia, nosotros, para que nos dejaran hacer el programa, cuando digo nosotros, con los empresarios, le propusimos al presidente municipal que nos dejara hacer 3 pruebas piloto. Una era esa, Javier Mina Juárez y Vallarta, la otra era por Mariano Otero y la otra era por Hidalgo. Ajá. ¿Sí? Entonces, y le dijimos, déjenos ensayar
3 fines de semana y dependiendo cómo funciona, pues ya tomamos la decisión. No, ensayamos Javier Mina, Juárez y Mayanda y con eso se quedó. Sí. Y en el siguiente, el tercer domingo ya de ese mismo 2004, ya se tuvo que ampliar el horario hasta las 2 de la tarde, desde ese entonces se tiene hasta las 2, y ya el tercer domingo ya iban casi 80,000 personas a la vía en el primero. Pero en el primero 11.7 kilómetros. 11.7. 11.7. Bueno, hoy creo de cuántos estamos hablando, ya no me recuerdo. 62, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos apenas en 11.2 kilómetros de la vía recreativa en su aniversario número 15, del cual esperemos que de veras usted también esté disfrutando y que le dé gusto. Es un buen hábito para la ciudadanía y algo muy diferente que nos está caracterizando. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados, Lucy Barriga, el ingeniero John Alberto Restrepo, quienes fueron prácticamente los creadores, junto con otro grupo muy importante de empresarios, de ahora sí que instituciones gubernamentales, para poder echar a andar lo que en aquel entonces, 2004, mucha de la sociedad repelía y no quería la vía recreativa. Bueno, a fin de cuentas creo que hasta la misma sociedad se sorprende de lo que vio y ahí va. 11.2 kilómetros fue el arranque. Juárez, era Javier Mina y Vallarta. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Cuándo crece? La vía empieza a crecer al año. Al primer año de estar funcionando se crece ya hacia Aquiles de Cerdán, Juan Pablo II, okay. y se crece hacia Boulevard Marcelino García Barragán hasta llegar hasta Tlaquepaque. Me brinqué un paso muy importante, perdón, ya después seguiremos, pero retomando, ¿qué te dijeron las autoridades, los empresarios? ¿Qué dijeron después de que vieron de 8 a 12 del día y los siguientes fines de semana? ¿Qué les dijeron? ¿Cuál fue la respuesta? Muy agradecidos y muy gratos y muy sorprendidos ellos también con la respuesta, pero también hay que decir que la respuesta obedece a que es el reflejo de la ausencia del espacio público. Ajá. O sea, el programa, yo siempre he manifestado, bueno, igual Lucy, la disculpa es la parte de actividad física realmente, pero es un programa social. Claro. Con un impacto social. O sea, realmente, ¿por qué gusta el programa? Porque cuando tú sales a Vallarta en una bicicleta por la mitad de la avenida, te vas a dar cuenta, sin vehículos totalmente, te vas a dar cuenta de lo que es tu ciudad, te vas a apropiar de ese espacio, vas a conocer qué efectivamente existen alrededor de tu espacio, cómo están las banquetas, cómo está la avenida, cuál es el museo, cómo están los árboles, en fin. ¿Qué comercio hay? ¿Qué comercio? Efectivamente, las plazoletas, que hay una iglesia. En vehículo no te das cuenta de ese tipo de cosas. Es una apropiación de espacio enorme, realmente. El programa a nivel de impacto social es lo fundamental. Lo otro viene de añadidura. Realmente el montar bicicleta, el correr, el patinar, el salir con tu perro, en fin, toda una serie de cosas de actividad física. Que es bienvenido. Claro que sí. Claro. Pero el impacto social como tal que genera, por ejemplo, además de la apropiación, el respeto por el espacio público, el respeto por el que está al lado contigo, el respeto por los cruces viales, claro, peatonales, aprender a manejar esos tiempos, esos movimientos. Eso es lo importante realmente del programa. Y aquí alguien, perdón, Lucy. Sumado a lo que dice John, es que es una buena oportunidad o es la razón por la cual es el paraguas o la excusa para el gobierno también. Ajá. O sea, se convierte en ese programa que es explosivo, multiplicador, que detona diferentes, tiene 17 nichos de mercados. Cuando abrimos la vía recreativa,
los museos no abrían los domingos. Y si tú revisas la historia, los domingos no abrían los museos. Los restaurantes no abrían los domingos tampoco. La zona comercial de la parte de Juárez, tampoco había partes donde no abrían los domingos. Entonces, todo eso hace que se genere una economía local también. El turista también, tenemos una oferta más de programas de turismo, tenemos una oferta para la educación, tenemos una oferta para la salud, tenemos una oferta para el comercio, tenemos una oferta para el trabajo, porque genera empleo, ¿sí? Claro. O sea, hay muchísimas cosas que el gobierno tiene la oportunidad de presentarle a la ciudad un espacio diferente que no esté lleno del automóvil. Claro, aquí hablaba el ingeniero algo muy importante que ha venido detonando, ¿no? Que ya le han sumado, ¿no? Que la actividad física, el deporte. Y aquí entra la pregunta, ¿por qué Fomento Deportivo fue o es el responsable de hacer la vía recreativa? Porque yo revisé, en otros países no es el organismo deportivo el que lo hace. Mire, tuvimos una experiencia con Ciudad Juárez y yo creo que eso fue como la razón por la cual se siembra en Fomento Deportivo. En Ciudad Juárez se implementó el programa en una secretaría técnica y la secretaría técnica dependía de la presidencia. Y cuando se vino abajo el programa, el secretario técnico muy fácil dijo, ¿saben qué? Es que este programa lo quiere el güero y pues si lo quitan, pues quítenlo, ¿sí? Y no hubo una dependencia que lo defendiera y lo apoyara y lo protegiera, ¿sí? Entonces, cuando se viene a presentar aquí a Guadalajara, que fue de hecho que fue un trabajo bien interesante también porque los empresarios me dicen, Lucy, tenemos tiempo ahorita en Semana Santa del 2003, te estoy hablando, del 2004, perdón, en Semana Santa del 2004, queremos presentar el programa y yo me vengo y los acompaño, hacemos las tarjetas, las fichas y todo, y nos vamos con Pepe Palacios, que estuvo siempre al frente, con Rocío Herrera y Tomás, sacando citas con los regidores, con los diputados, con los presidentes municipales, con todos, con los secretarios de gobierno, con todos los municipios del área metropolitana, a todos se les presentó, y en Semana Santa nos vinimos y se lo presentamos a uno, por separado, uno por uno. Y no querían, la verdad no querían. Les daba miedo. Sí, claro, no querían pues, el programa. Nos escondieron. Y hubo de alguna manera, lo llamamos nosotros como montonera por parte de los empresarios. Boicot. Sí, hicieron una montonerita ahí y presionaron al presidente municipal a que aceptara y a que le dijera que sí, ¿no? Entonces, pero eso lo hicimos fue en Semana Santa, claro. O sea, en donde dices tú, pues, ¿qué oficina de gobierno trabaja en Semana Santa y sí, quién nos va a poner cuidado? Pues te van a decir los de Fomento Deportivo, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Sí. Y entonces, en ese ejercicio, el presidente nos dicen, siéntese con el de Fomento Deportivo. El de Fomento Deportivo es conocido de Rocío Herrera y también en aquel entonces era sí, Luis Enrique Gómez Espejel. Él fue el que empezó con la primera jornada a cargo de Gómez que hoy, Espejel. bueno, ya el nuevo director en esta administración, Tomás Gallo, pues estaba trabajando con él. Él trabajaba con él. Qué esperanzas que soñara en estar ahorita de responsable de la vía recreativa, ¿no? A fin de cuentas. Sí, él tenía una dirección en ese momento. Ahora, bueno, quiero pensar que, bueno, pues Colombia siendo bicicleta, pues sí hay la asociación de sus deportistas, ciclistas en Guadalajara. Bueno, pues de alguna manera los que hacen actividad deportiva o actividad física los fines de semana es el deporte, razón por la cual, pues, a ver, vente y tú la vas a hacer. Quiero imaginarme, pero ya escuchó cómo fue que llegó hasta Fomento Deportivo, que además, felicidades a todos los que han pasado, los que siguen actualmente laborando con este gran esfuerzo de la vía recreativa que está festejando sus 15 años de vida. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hacemos una pausa. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44?
Los pasados Juegos Panamericanos de Lima nos otorgaron una gran satisfacción al apreciar la capacidad física competitiva de los deportistas que representaron al país en ese evento, quienes mostraron su alta determinación para buscar y en muchos casos obtener el triunfo. Ese es el camino de los competidores panamericanos, quienes por tradición y aún en condiciones difíciles revelan su talento e ímpetu, mostrando su alta calidad en grandes competiciones. Hasta aquí, el gobierno ha actuado de forma reactiva, es decir, ya que los deportistas hablaron con los triunfos, entonces el gobierno empezó con cierto desorden, de forma ocurrente y oportunista, a entregar apoyos no programados, sin embargo, bien recibidos. El siguiente año tendremos los Juegos Olímpicos, con el más alto nivel de competición, en lo que se deben maximizar integralmente las potencialidades de los prospectos olímpicos, y estos requieren necesariamente algo más que el apoyo financiero personal. Los saberes, el fogueo y las técnicas de punta en las diferentes disciplinas deportivas se precisan como apoyo a un gobierno visionario y entendido del deporte, para que desde esa plataforma se sustenten los mejores proyectos para la obtención de los éxitos factibles. Pero el deporte de nuestros días y el de antes, así como se están actuando hoy, nunca ha funcionado adecuadamente. Ya no se diga de forma óptima, ya que los triunfos obtenidos no son productos de políticas públicas positivas y objetivas, menos de un sistema pertinentemente estructurado y mucho menos del disimulo de los apoyos, como tampoco de la exigua planeación del fenómeno deportivo y en el marco de del propio alto rendimiento. Se requiere más ciencia y mejor visión para que por fin logremos escalar en el deporte las etapas rudimentarias de las perspectivas personales, las opiniones simplistas y las salidas utilitarias. La realidad objetiva y actual del fenómeno deportivo nos da estas lecturas. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿hay planeación integral para las representaciones nacionales de alto rendimiento? Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarles su práctica física o deportiva diaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Saúl Joaquín Figueroa por su interesante participación aquí en Minuto 44, como ya es costumbre. Y el que también ya está listo es Octavio Flores y de Casta TV con el recuento de lo que será o va a ser la primera novillada de la temporada. Adelante, Octavio. Y después de varios meses de ayuno, regresó la actividad taurina a Guadalajara. Una novillada de oportunidad. 6 novilleros vinieron a buscar un puesto para la novillada de triunfadores que se va a dar allá a finales de octubre. A la sazón, Paquito Miramontes, Iván Hernández, José Sainz, Juan Pedro Herrera, Luis Octavio López y Jorge Esparza. 6 buenos prospectos, a los cuales, hay que decir la verdad, les falta rodaje. Y es que ni el más antiguo del cartel, como Paco Miramontes, Lagartijo, como el más nuevo, el muchacho llamado Jorge Esparza, tuvieron enemigos a modo para triunfar o para hacer una gran obra, exceptuando claro a José Sainz, quien nos dio una buena faena bajo la lluvia, pero solamente quedó ahí, una buena faena a secas. Mucho hace falta trabajar, mucho hace falta darles toros, apoyarlos, porque capacidad, valor, virtudes y arte hay. Lo que no hay es forma de desfogarlo, lo que no hay es forma de practicar, de entrenar, porque el torero, señores, se hace toreando. Y hasta ahí, después de lo visto el domingo pasado, creo que no vamos muy bien. En otro orden de ideas, por fin, este próximo domingo y lunes, abre su temporada taurina la Plaza México, otrora la más importante, sigue siendo la más grande.
Y creo que lo seguirá haciendo, porque como están haciendo las cosas, señores empresarios, será la más difícil de llenar. Gracias por seguir con nosotros en Minuto 44 y nuestros invitados. El tiempo es cruel, Lucy, ingeniero John nos está comiendo. Y bueno, a fin de cuentas, tengo entendido, después de este proceso, de este gran éxito, ¿cuándo es cuando dejas, ya pues, te deslindas de la vía recreativa? Ya hace 9 años. 9 años. Sí, ¿Voluntariamente o tuviste que...? Cariñosamente. Cariñosamente, políticamente correcto, ¿no? Políticamente correcto. Bastante políticamente correcto. Bastante políticamente correcto, lo entendemos. Bueno, a fin de cuentas, hay que, dicen por ahí, honor a quien honor merece y hay que señalarlo. Primero, a este grupo de grandes empresarios, a estas dos personalidades que hoy nos engalanan en este programa y sobre todo a las autoridades y sobre todo a usted. Usted está cumpliendo 15 años con su vía recreativa en su ciudad. Aprovéchela, participe. ¿Hacia dónde debe de ir encaminada, Lucy? Porque siento que dentro de todas las bases que tienen, el deporte en sí del ciclismo ha perdido una gran oportunidad de estar detectando, haciendo invitaciones y detectando jóvenes para el ciclismo, como lo hacen en Colombia. Sí, hay mucha oportunidad, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía en la vía recreativa. Está todo por hacer, Sergio, o sea, hay muchísimo trabajo. Deberíamos de estar trabajando en escuelas de iniciación deportiva paralelo a la vía recreativa. O sea, eso debería ser un programa que se debería estar implementando y que deberíamos de estar fomentando. Ofertando para detectar, becas, lugares. sí, y para detectar talentos, hacer semilleros. O sea, claro, hay mucha gente. Mire, curiosamente, tú dijiste una cosa al principio y es que hoy en día el chico que tenga 15 años de pronto cuando salió a la vía tenía unos 2 o 3 años. Tiene 18 hoy en día. Y yo tengo alumnos en la universidad con 18 años, no saben usar la bicicleta. Claro. No saben. Entonces, lo que acabas de decir es bien atinado. Si pusiéramos estaciones de enseñanza de bicicleta, hay muchos chicos que no saben. Ahí se han dormido las mismas autoridades, hay que seguir trabajando y los presidentes de asociación, hay que exponer, este es un lugar de exposición también, que conozcan hacer algo de práctica. Ingeniero, que impulsen efectivamente ese tipo de actividades. Exactamente. Y bueno, a fin de cuentas, es la segunda de América Latina más grande la de Guadalajara, no la del mundo como dicen por ahí, ¿verdad? No. Es la segunda. La segunda. Más grande de América. De América. La primera, pues, es Colombia. Sí, Colombia. Sí. Y, por supuesto, también al país de Colombia agradecer esta gran aportación. Lucy, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchísimas felicidades. Gracias a ti por la invitación. Ingeniero John, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. A usted por el favor de su atención, mil gracias. Recuerde, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo espera la próxima semana. Gracias.